Pues bien, Venezuela sigue, por supuesto, siendo nuestro tema central el día después y lo que viene. De eso queremos hablar con Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, quien ya nos acompaña aquí en el set a esta hora. Hola, Ronald, buenas noches. Gracias por la invitación, Pablo. Debe estar usted trabajando muchísimo, me imagino. Bastante. Días movidos los que hemos tenido y los que nos faltan. Y justamente empecemos por ahí, por lo que sigue. ¿Qué va a pasar o cuál va a ser mejor ese desarrollo político de un país que tiene dos presidentes? ¿Y eso cuánto tiempo puede durar? Bueno, realmente en este momento el presidente Guaidó debe preguntarse cómo empezar a resolver los problemas de los venezolanos del día a día y plantearse cómo va a llevar a cabo su misión, porque él, recordemos, es un presidente encargado para la transición, es decir, para llevar a cabo un certamen electoral. Y todos sabemos que en Venezuela el CNE, que es el que tendría la capacidad de hacer elecciones, está claramente del lado de Nicolás Maduro. Pero por el otro lado, la oposición en el 2017, en julio del 2017, hizo un experimento en el cual consultó con los ciudadanos si querían o no aprobar la Asamblea Nacional, y recordemos que en aquel entonces utilizó a las universidades, a los grupos académicos para tratar de darle legitimidad a dicho proceso. La gente iba y votaba en las universidades, iba y votaba en los centros académicos. En este momento una de las preguntas es si este gobierno de transición, este gobierno que debe llevar un proceso electoral, ¿cómo va a ser para crear ese proceso electoral? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Y de hecho, una de las preguntas que queda de fondo es si en el marco de ese proceso electoral también se le va a dar cabida al chavismo disidente e incluso al chavismo, porque teóricamente un proceso democrático implica que incluso aquellos que no son adversos tengan el espacio para participar. En este momento es bastante complejo, pero por el otro lado también tiene la posibilidad de empezar a resolver algunos problemas en el corto plazo. El anuncio de Estados Unidos de llevar ayuda humanitaria a Venezuela pone al gobierno de Nicolás Maduro y a los militares en un gran dilema, porque cuando esa ayuda humanitaria llegue a Venezuela, medicamentos que incluso necesitan las familias de los militares, ¿van a bloquearlos? ¿Van a congelarlos? ¿Los van a meter en una bodega y van a dejar que eso no llegue a la población? ¿Realmente pueden hacer eso cuando ellos mismos están padeciendo las enfermedades? Hay un montón de relatos de familiares de los militares que tienen necesidad, por ejemplo, de medicina paliativa para el dolor, y ellos los ven morir de dolor. Enfermedades que son terminales y ni siquiera tienen el acceso a medicamentos que les permitan hacer más paliativo esa situación. Ronald, la crisis diplomática con Washington es otro de esos tantos temas que preocupa hoy acerca de lo que está pasando allí en Venezuela. Dio una orden Nicolás Maduro hasta el domingo, Estados Unidos dice que no la va a acatar, amenaza a Diosdado Cabello, pero ellos están amenazando, ellos saben con quién están hablando, con Estados Unidos. ¿Usted cree que se van a atrever a tocar a los diplomáticos estadounidenses? Esa es la pregunta. En las 72 horas, ya pasaron 24 de esas 72 horas, si van a tener algún tipo de acción contra el personal diplomático norteamericano y, por ejemplo, si van a replicar esa acción con todos los gobiernos que han desconocido al señor Nicolás Maduro, empezando por Colombia, por Brasil, que son los principales vecinos de Venezuela, pero también los países de la Unión Europea que poco a poco se han ido sumando, los países que tienen una lista de la violación de derechos humanos en Venezuela, como es Canadá. ¿Van a sacar a todo ese personal diplomático? ¿Cómo van a realmente actuar? ¿Simplemente van a intentar hacerlo con Estados Unidos o van a ampliar esa medida? ¿Tienen la capacidad para hacerlo? Esas son de las preguntas que el propio Nicolás Maduro se ha puesto una soga al cuello. Cuando desconoció y solicitó la salida de los funcionarios, actuó de una manera que se puso un reloj en su contra. Y por el otro lado, pues la acción que está tomando con los consulados venezolanos en Estados Unidos, eso afecta realmente al ciudadano. Afecta a todo venezolano que se encuentra en territorio norteamericano y que hoy no sabe cómo va a tramitar sus documentos y sus necesidades. Aparte de que, hay que decirlo, ya el servicio diplomático venezolano está fuertemente debilitado, no porque haya un acuerdo internacional para debilitarlo, sino porque las carencias económicas poco a poco se han ido trasladando al sistema diplomático venezolano y muchos de los funcionarios no están recibiendo sueldo. Pero claramente a Nicolás Maduro lo que menos le importa es qué pase con los venezolanos que están en su territorio y los que están afuera. Pero hoy los militares reconocieron nuevamente a Nicolás Maduro como ese presidente, le juraron lealtad, mientras que por el otro lado tenemos a Juan Guaidó sumando cada vez más apoyos internacionales. ¿Aquí qué termina pesando más? ¿El apoyo a las fuerzas militares, como hemos dicho siempre? Bueno, hay que tener en cuenta que no solamente es el apoyo de las fuerzas militares, sino también el apoyo de toda la organización del Estado venezolano. Una de las preguntas es, por ejemplo, si le llegase la ayuda a Guaidó, ¿cuál es el aparato, la estructura
que tiene Guaidó desde el gobierno para poder tramitar esas ayudas. Sin lugar a duda es necesario, y de hecho ya se ha planteado y lo ha planteado Guaidó, la necesidad que no solamente sean los militares los que reciban una amnistía, sino también los chavistas, los funcionarios chavistas, que puedan empezar a saltar el río, a pasarse del otro lado, para poder irle dando gobernabilidad. Estamos en un momento muy difícil. Cada medida que toma el gobierno tiene una respuesta de la oposición, cada medida que toma la oposición tiene una respuesta del gobierno, y la política exterior, todos los países haciendo una serie de presiones que son bastante interesantes. A mí me preocupa, por ejemplo, el apoyo de Venezuela con Turquía. Turquía no es un país que esté interesado en apoyar realmente a Nicolás Maduro, sino que encuentra que en esta Venezuela decadente hay una oportunidad de hacer negocio, una oportunidad de entrar en América Latina, y está aprovechándola. No es realmente, los aliados de Nicolás Maduro no son aliados incondicionales, son aliados que tienen intereses, y esos intereses van a ser fundamental tenerlos en cuenta en el marco de una transición, porque de todas formas China, Rusia, incluso Turquía tienen un peso. Recordemos que Turquía genera unas presiones particulares en Europa porque es la puerta de entrada de toda la migración y tiene 3 millones de migrantes que son financiados por Europa para que no pasen de Turquía. Entonces hay una serie de juegos internacionales que son muy grandes, y Venezuela ha quedado en ese punto. Mire, yo sé que esto ya se lo he preguntado en varias ocasiones, pero en la cuenta de Twitter alguien me pedía que volviéramos a preguntar qué tan activo realmente puede llegar a ser el papel de China y de Rusia en el apoyo a Nicolás Maduro. Yo creo que el apoyo de Rusia es un apoyo, digamos, ellos tienen intereses en Venezuela, pero no tienen capacidades. Me explico. Rusia tiene sanciones económicas por haberse tomado la península de Crimea, tiene una presencia en Siria que significa un costo anual, a diferencia de Estados Unidos, que supuestamente podía mantener varios frentes abiertos, y sabemos que incluso hoy Estados Unidos está tratando de replegarse porque eso es muy costoso. Es muy poco probable que Rusia pueda abrir un frente realmente en América Latina. Su lógica es más discursiva, es una lógica más de el informar, el tener esa declaración, pero de ahí a tomar una acción concreta es bastante difícil. Y por el otro lado, China tiene negocios en América Latina, tiene intereses en América Latina, y lamentablemente para ellos la relación con Venezuela habla muy mal de ellos, porque eso tranca los negocios con los otros países. Obviamente no van a renunciar a los intereses que ya les han cedido, a lo que ya les debe Venezuela, pero tampoco quiere decir que sean completamente incondicionales con Nicolás Maduro. Hay que entender que Nicolás Maduro lo que hizo es que, como cada vez que se queda más contra la pared, ha cedido más terreno, y pues Rusia, Turquía y China aprovechan esa situación. No es una labor de apoyo al régimen, sino que hay un régimen en decadencia que está dando mucho, da concesiones importantes, que estos países tienen intereses en materia prima, pues llegan a Venezuela. En este momento China ya no le está girando dinero a Venezuela. El servicio diplomático chino está muy molesto con lo que está pasando en Venezuela, porque no logran resolver el día a día. Venezuela realmente es un país que está retrocediendo económicamente y que genera problemas incluso para sus socios. Los mismos chinos se preguntan todos los días, ¿hasta cuándo realmente me va a poder pagar Nicolás Maduro? Porque no es solamente que produzcan petróleo, han bajado, han disminuido sustancialmente la producción de petróleo. Y ahora pues con el reconocimiento de Guaidó por parte de Estados Unidos, una de las preguntas que sale sobre la mesa es que en efecto toda la labor internacional de PDVSA hacia Estados Unidos queda cortada, la labor de Citgo, la empresa distribuidora de combustible de Venezuela en Estados Unidos, queda cortada, y eso va a tener una presión real sobre el sistema económico venezolano. Presión que hace que no sea atractivo económicamente Venezuela. Claro, pues bien, incertidumbre es quizá la palabra que queda hasta el momento, después de los últimos hechos que han acontecido allí en Venezuela, 2 presidentes y bueno, muchísimos interrogantes que tratamos de ir resolviendo poco a poco. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, nos ha acompañado hasta ahora. Muchas gracias y buenas noches, creo que nos vamos a seguir viendo mucho. Gracias, Paula, por la invitación. Pausa, ya regresamos.